Bueno, Listo. buenas tardes a todos, a todas, a todos los colegas, compañeros, compañeras que están presentes. Eh, la verdad que para nosotros es siempre una alegría, un momento sumamente interesante, desafiante, generar espacios de reflexión, de formación, este, de diálogo. eh, en el marco de lo que es esta Semana de UNIPE, que es una actividad que se viene desarrollando desde la universidad desde hace varios años. Para aquellos que son de la universidad, algunos ya la vinieron transitando en diferentes encuentros, para otros quizás es una de las primeras eh, instancias de participación. Es una semana abierta a reflexiones, a debates, a charlas, a presentaciones de libros, a intercambios de experiencias. Eh, y bueno, en este caso contamos con una propuesta que comenzamos a pensar desde la especialización en política educativa de la universidad, sobre un tema que nos parece importante, convocante para lo que es un poco los objetivos de esta semana, que es la relación Estado, sociedad civil este, y comunidad educativa en el marco de las políticas educativas. Eh, Nos parece que en el contexto actual, pero también haciendo una reflexión más de carácter también histórico, eso es un tema que quizás es un meollo o es un eje central cuando uno aborda una política educativa, poder pensar qué mirada hay en esas políticas acerca no solamente del Estado, sino de los otros, de las otras, de los otros, en términos de comunidad, de estudiantes, qué lugar se visualiza en términos de participación, qué lugar a veces también hay asignado en términos formales, pero a veces en términos simbólicos, de cierta participación, en muchos casos meramente formal. Tradicionalmente podríamos pensar que la comunidad fue pensada muy asociada al universo de familias, ¿no? Familias, padres, quizás desde el modelo más tradicional de las políticas públicas, eh, siempre decimos que la política y el Estado estuvo en muchos casos o tradicionalmente disociado de el entorno, de la sociedad civil y de la comunidad, o disociado relativamente, asignando diferentes lugares. Eh, Nosotros en este encuentro no vamos a concentrarnos en una lectura, digamos, del siglo XIX en adelante, porque sería algo que nos llevaría varios encuentros y mucho Zoom al respecto, pero sí queríamos hacer una lectura y por lo menos una problematización de cómo leemos esta relación entre Estado, sociedad civil y comunidad desde los 90, este, desde los 90 en adelante, haciendo un recorrido quizás no demasiado prolijo, pero con el intento de poder mirar diferentes épocas que hace a los 90, luego aproximarnos a un programa que fue estudiado por uno de los colegas que están acá presentes, el doctor Hernán Amar, donde vamos a estar mirando más un programa que en su momento fue importante, que es el programa de Educación Solidaria, y nos vamos a concentrar luego en lo que significó el lugar de la comunidad educativa en las políticas de ampliación de la obligatoriedad escolar, para llegar después al momento más actual, más de estos últimos años. Por eso estamos contando bueno, con varios colegas, compañeros, por mi parte muy, muy queridos, y que, bueno, yo
ante todos les agradezco muchísimo su involucramiento en el encuentro. Por una parte, contamos con la presencia de Elías Aguirre. Elías es profesor en ciencia política, especialista en gestión y planeamiento de la educación, magíster en política y administración de la educación. Actualmente es doctorando en ciencias humanas y también es docente en escuelas secundarias e institutos de formación docente. También contamos con la presencia de Hernán Amar. Hernán es docente de la UNIPE, digamos, es doctor en ciencias sociales, profesor adjunto en el área de sociología de la educación, y su línea de investigación es sobre escuela y comunidad. Así que bueno, su intervención va a ser sumamente interesante para todos y todas. Y contamos también con la presentación de un colega, un compañero muy querido por muchos de ustedes que están presentes y también por parte mía, Alberto Croce. Alberto, con él compartimos muchos años de trabajo, es educador popular, maestro, y actualmente es director de articulación con la sociedad civil en el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, bueno, su intervención va a ser sumamente interesante para también poder mirar algunos aspectos de coyuntura, algunos lineamientos y actividades que está y estuvo desarrollando el Ministerio de Educación en estos últimos años. Así que bueno, y yo no me presenté, porque a veces uno cree que ya todos lo conocen. Mi nombre es Marcelo Krichevsky, yo soy docente e investigador de la Universidad Pedagógica y también de la Universidad de San Martín, y bueno, y soy director en el caso de la UNIPE en la especialización en política educativa. La propuesta en términos metodológicos es muy sencilla. Nosotros vamos a hacer una intervención aproximadamente de 15 minutos, cada uno de nosotros, de modo tal de que más o menos a los 45 minutos vamos a abrir el micrófono con la idea de abrir preguntas, abrir intervenciones, de modo tal de que la segunda parte del encuentro sea un diálogo, una conversación entre todos nosotros, todos los asistentes, y, y eso. Bien, como para iniciar un poco el encuentro, le damos la palabra a Elías, ¿sí? Bienvenido Elías, ya te presenté. La idea es que todos nos sentamos como si estuviéramos en nuestra casa, lo más cómodos, lo más relajados posible, no dando una exposición, sino un momento de charla, de un encuentro entre colegas. Así que bueno, y antes que nada, Elías, te agradezco mucho tu disponibilidad y tu participación en este encuentro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias Marcelo y Hernán, sobre todo por convocar y abrir este espacio, ¿no? Para pensar, como decías recién vos, para conversar, ¿no? Que es quizás lo más interesante siempre en estos espacios. Y también un gusto compartir este espacio también con Alberto, a quien no conozco, pero también me han hablado mucho y muy bien de él. Dicho esto, y yendo más a la cuestión central del panel, yo acá traía un PowerPoint como para acompañar y sobre todo tratar de respetar el tiempo y poder conversar después entre todos y todas. Como decía recién Marcelo, un poco la idea en mi intervención es detenerme en este vínculo entre Estado, políticas educativas y sociedad civil, particularmente hacia fines del siglo pasado. Marcelo hablaba de la década de los 90, por ahí voy a tener que ir apenitas para atrás un poquito, pero muy brevemente para explicar un poco el porqué de ir hacia atrás un poco en el proceso de los 90. Y en particular a mí me interesaba como analizar o traer acá para compartir
lo que yo en un trabajo de investigación, que devino en una tesis de maestría, llamé tramas socioestatales, ¿no? Que viene a dar cuenta un poco de la convergencia, de las articulaciones entre los entes estatales y las organizaciones heterogéneas que muchas veces están en la sociedad civil, o lo que se suele llamar sociedad civil. Como decía, por ahí para hoy yo traía para proponer por ahí dos preguntas sobre las que me quería detener, y que fueron además preguntas que me hice en esta investigación desde la cual voy a intervenir. En particular yo me dediqué a estudiar el surgimiento y la configuración de las escuelas públicas de gestión social en la provincia de Chaco. No me voy a extender en eso, pero es un tipo de propuesta pedagógica, de propuesta educativa que se reguló y se constituyó en esta provincia argentina, y que es un tipo novedoso de gestión social y comunitaria, porque en general en las provincias o en las jurisdicciones no hay una reglamentación o no hay creadas y conformadas escuelas de este tipo, sobre todo porque en el caso particular de Chaco hay una vinculación con muchos movimientos sociales vinculados con los movimientos de trabajadores desocupados, pero también hay un conjunto bastante heterogéneo de otras organizaciones como partidos políticos, iglesias evangélicas, sindicatos, que también en esa provincia han construido propuestas educativas de este tipo, que además acreditan niveles de la escolaridad obligatoria, también poseen oferta formativa en lo que tiene que ver con la formación docente inicial y en la formación técnico-profesional. Entonces, un poco analizando esa trama que se daba en esa provincia, yo me preguntaba, bueno, ¿cuáles son las condiciones, ¿no?, sociohistóricas que permitieron a estas organizaciones, sobre todo a partir de la Ley de Educación Nacional, poder constituirse como una oferta oficializada, ¿no?, por el Estado? Y la pregunta que también me hacía en relación con eso es, bueno, ¿qué implicancias esto tuvo, qué efectos esto tuvo en el gobierno de la educación en general, ¿no? Entonces, en esa tarea de indagar, necesariamente tuve que ir, ¿no?, a hacer una retrospección y revisar un poco cómo había sido esta discusión en el periodo de los 90, y en particular cómo había sido esta cuestión en la discusión de la Ley Federal de Educación. Por ahí, en principio, decir dos cosas. Una que, y esto por ahí va a ser más claro más adelante, pero que es bastante imposible, digamos, hacer referencia a las discusiones respecto del vínculo entre Estado y sociedad civil en la década de los 90 si uno no mira, ¿no?, casi como una plataforma indispensable, lo que fue las discusiones en el Congreso Pedagógico Nacional que se dio entre el 84 y el 88. ¿Por qué digo esto? Porque después, cuando más adelante lo trate de mostrar, mucho de la discusión y del discurso reformista y de crisis del gobierno de la educación se asentaba en muchos de los resultados de esas discusiones que se habían dado y que no lograron en aquella época materializarse finalmente en una ley de educación nacional, que era la propuesta o el objetivo de máxima de aquel Congreso. Sí, por ahí, en el marco de analizar cómo es esta relación entre Estado, sociedad civil, en la Argentina en particular, hacer mención a cuatro puntos clave que un poco orientan lo que quería compartir. Por un lado, digo, y sin detallar demasiado, está claro que después de la Segunda Guerra Mundial hay una crisis, hay un cuestionamiento creciente ¿no?, del rol del Estado, de la actividad del Estado en tanto, digamos, aparato burocrático que gobierna la sociedad, ¿no? Y esa crítica dirigida al Estado tiene que ver con un Estado que, desde las perspectivas sobre todo del neoliberalismo que se afianza en los 70, aparece la necesidad de, digamos, desmonopolizar
el rol del Estado y abrir el juego a la participación de otros actores de la sociedad, justamente para quebrar esa monopolización. En particular, ahora igual seguro lo veremos también, esto aparece en la década del 80 en Argentina, sobre todo en el marco del Congreso Pedagógico Nacional, y es un cuestionamiento que aparece, diría, tanto de las posiciones más clásicas de las nuevas derechas de aquella época, pero también de los sectores de izquierda, o las posiciones más, si se quiere, de izquierda, que cuestionaban al Estado precisamente por haber encarnado con su aparato represivo, ¿no?, todo lo que sucedió en términos de desaparición, de proscripción en la década de los 70, y por lo tanto también se juzgaba críticamente la actividad del Estado en términos del gobierno del sistema educativo. Entonces, de alguna manera lo que se empieza a suceder es la configuración, ¿no?, diría bastante transversal, de un discurso común de crisis de la educación, que es lo que va a habilitar repensar este gobierno de la educación y repensarlo en términos de desmonopolizar al Estado de ese gobierno de la educación, y ahí es cuando aparece, sobre todo en los 90, ahí sí, en el marco de la Ley Federal de Educación, lo que en el trabajo que comentaba antes, fui llamando reterritorialización de la educación por parte de actores de la sociedad civil. En particular, solo me voy a detener de estos 4 puntos claves en los últimos 2. Acá traje, como para hacer un poco de revisionismo histórico, un fragmento muy chiquito del discurso de Alfonsín que dio cuando inaugura, ¿no?, la asamblea final del Congreso Pedagógico Nacional en febrero del 88, donde claramente aparece enunciado el discurso de la crisis del gobierno de la educación. Y fíjense que en este fragmento, en el segundo párrafo, lo que aparece más con claridad es la necesidad de invitar a participar o de hacer parte a otros actores estatales, también digo municipios y jurisdicciones, pero también lo que ahí llama agentes privados, ¿no? Ya ahí con claridad abre la puerta a la necesidad de territorializar la educación, el campo educativo, con la participación de otros actores no estatales también, estatales, ¿no?, de otro orden, pero también no estatales. Si nos detenemos un poco en analizar lo que yo hice en este trabajo que les traigo, que es las discusiones en torno a la relación entre Estado y sociedad civil, que se produce sobre todo en el Congreso Pedagógico Nacional, uno podría tomar estas 3 dimensiones y caracterizar un poco cuál es el papel que en esas discusiones asumen quienes en estas distintas dimensiones están a favor de una posición más activa, más protagónica, más principalista del Estado, y quienes prefieren, por tanto, una posición o un involucramiento más activo, más permeable, si se quiere, o más permeante, por parte de la sociedad civil, ¿no? Este cuadro que acá les comparto está construido a partir de las discusiones que se sintetizaron por los distintos asambleístas que participaron en el Congreso Pedagógico Nacional, y ahí puede verse claramente cómo hay una necesidad, ¿no?, de recurrir para resolver el problema de la crisis de la educación, y en particular del gobierno de la educación, a la participación de otros actores sociales. Y por ahí, para detenerme un poquito más, ya en los 90, yo decía que el Congreso Pedagógico Nacional no puede, digamos, desacoplarse. Algunos autores, incluso creo que Adriana Puigros plantea esto, de que el Congreso Pedagógico fue
como un evento, un hecho político educativo significativo que caracterizó al gobierno de Alfonsín, pero que uno no lo podría vincular estrictamente con el proceso que se va a dar en la década de los 90. Si bien en términos de gobierno político efectivamente es así, Alfonsín y Menem no coexistían, ¿no? En esa dirección, sí es cierto que mucho de lo que se produjo en el Congreso Pedagógico Nacional del 84 al 88 fue, como decía antes, indispensable para configurar el discurso de crisis. Incluso en las intervenciones de quienes promovieron en los debates legislativos la sanción de la Ley Federal de Educación, la recuperación del diagnóstico de la crisis que había dado el Congreso Pedagógico aparece casi en todas las intervenciones. De hecho, también aparece en todos los casos en los distintos proyectos de ley que se promovieron desde aquel Congreso hasta la sanción de la ley federal por parte de todos los autores, legisladores del orden nacional, que proponían una ley nacional de educación. Pero también hay que decir que en este nuevo entramado que se plantea en torno al vínculo entre Estado y sociedad civil, los organismos internacionales fueron como determinantes también para sustanciar, para consolidar y para favorecer los discursos que buscaban, un poco jugando con Bauman, lo llamé discursos locales, ¿no? De vincular las potencialidades, ¿no? Que tienen las organizaciones de la comunidad o la comunidad en sí misma, con otros discursos más del orden neoliberal que buscaban aprovechar eso que es enunciado en muchos documentos oficiales o programas del PNUD o del BID o de la UNESCO como capital social, comunitario, como algo a favor, como un argumento en favor de deslindar responsabilidades estatales en términos educativos hacia las comunidades, que muchas veces hablamos de comunidades o de poblaciones vulnerabilizadas por las condiciones de desigualdad que las atraviesan en general, o en otros casos más extremos que se dieron en la década de los 90, sobre todo en Centroamérica, atravesados por conflictos armados, ¿no? Entonces, eso yo no quería dejar por lo menos de mencionarlo porque es también un elemento clave en el marco de una también creciente globalización que se da en aquella época. Y estas discusiones en torno al vínculo entre Estado y la sociedad civil, una de las cosas que yo planteaba en este trabajo también es que en particular en la reforma de los 90 permite como no solo supone desmonopolizar al Estado no como agente principal de la educación y permitir el ingreso, fíjense que quienes en la Ley Federal de Educación pueden participar centralmente son los que, sectores o actores sociales muy vinculados con la noción liberal de sociedad civil, ¿no? Y eso supone también, tiene como dos efectos. Uno, equiparar a las organizaciones o a estos actores sociales, ¿no? con el Estado, pero sobre todo también plantear la discusión sobre que lo público ya no es lo que representaba el Estado solamente, ¿no? Hay muchos textos de mediados de los 90, finales de los 90, que ya empezaban a hablar de lo público no estatal, ¿no? Nicholas Rose incluso, que es quien usa el término ONGización, también lo hacía en esa dirección en el año 97. Como la sociedad, ¿no? va construyendo otras formas de gobernar lo social, encarnado en otras organizaciones de lo que solemos llamar sociedad civil. Solo para mencionar, no voy a leer este esquema, estos son, como decía antes, los proyectos de ley que se presentaron entre el Congreso Pedagógico Nacional, entre el 88 y la sanción de la ley federal, y fíjense que todos estos proyectos que se presentaron ya dan cuenta de la necesidad de incorporar a otros agentes educativos que no son solamente agentes estatales, ¿no? Esto uno lo podría leer en términos de herencia
un poco recibida o consecuencias o efectos de ese congreso pedagógico, pero sino también de un posicionamiento político de la época, de entender que había que territorializar la educación con otros actores sociales. Y acá un antecedente importante, que en el despacho, en el dictamen mayoritario, que después va a ser la base sobre la que se sanciona la ley federal, ya se habla de ofertas educativas de iniciativa privada, de iniciativa social, y en el proyecto original que presentó Menem con el ministro Salonia, hablaba de iniciativa social, ¿no? Como que ahí podríamos encontrar un primer antecedente significativo para pensar las actuales escuelas o la gestión social educativa. Termino con esto. Por ahí hay tres conclusiones o reflexiones que me parecía importante traer. No hice mención, para no extenderme, pero claramente la categoría de Estado y sociedad civil es una categoría que me parece que en los términos actuales, de donde lo estatal y lo que solemos llamar como sociedad civil no está tan claramente definido, necesita una revisión, ¿no?, de sus categorías, y sobre todo necesita una discusión que quizás nos saque de la dicotomía entre lo estatal y la sociedad civil, y nos permita poner más el acento en qué se configuran esas tramas, ¿no?, qué se compone en esas convergencias, o qué se produce en estas propuestas que muchas veces son híbridas, ¿no? Sobre todo porque me da la sensación también que es difícil hoy por hoy definir qué es lo estatal, qué es lo esencialmente estatal y qué no lo es, ¿no? Sobre todo porque cada vez parecería más que en términos de políticas educativas todo se entrelaza con mucha interacción. Lo segundo, pensar estas tramas socioestatales no solo en términos de formas de desresponsabilizar al Estado para responsabilizar a otros actores sociales, sino también pensarlas quizás como formas actuales o novedosas de gobernar también lo social. Y por último, estas tramas socioestatales claramente encuentran un proceso de consolidación de la corresponsabilidad, la subsidiariedad, que permiten conformar, ¿no?, o pensar las políticas educativas más en términos heterogéneos, híbridos, muchas veces fragmentados y de formas conflictivas. Así que bueno, eso para compartir. Bueno, muchísimas gracias, Elías, y ya tu intervención trajo un par de comentarios de uno de los asistentes de Rosario, que de paso la saludo, que está acá en uno de los ravioles del Zoom. Está muy bueno que podamos ir haciendo comentarios o preguntas, porque después de las presentaciones los vamos a retomar, así que bienvenidas todas las intervenciones que ustedes vayan formulando en el chat. Recién también decía otro colega de la posibilidad de silenciarnos. No sé qué pasó recién, que se ve que se abrió un micrófono, así que bueno, chequemos nuestros micrófonos y si podemos tratemos de no abrirlos, para que no haya ese ruido medio paralelo que cuando alguien está exponiendo es molesto, y además porque obtura la grabación, para que la grabación no, bueno, después no esté bien, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación de Hernán. Con Hernán estuvimos charlando mucho acerca de este encuentro, así que además de presentar, él estuvo coordinando un poco el armado de la propuesta. Él viene desde hace varios años haciendo un trabajo de lecturas y de investigación justamente sobre la relación escuela y comunidad, y que no se restringe al contexto actual, sino que él tiene una lectura más de carácter histórica, de distintas décadas, pero bueno, un poco por los tiempos de este Zoom, pensamos en focalizarlos en un periodo más específico,
Así que bueno, Hernán. Se ve, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, muy bueno, Elías, ¿eh? Yo voy a exponer básicamente sobre un programa socioeducativo que se diseñó a partir de 2003. Ese programa socioeducativo no duró solo, digamos, ese lapso de tiempo, sino que, por ejemplo, atravesó todo el ciclo de gobiernos kirchneristas hasta 2015 y que incluso continuó con el mismo nombre durante el gobierno de Cambiemos también, obviamente con otra orientación política y educativa, ¿no? Entonces, bueno, voy a trabajar fundamentalmente el Programa Nacional de Educación Solidaria en Argentina entre 2003 y 2007, ¿no? En la primera parte de la exposición voy a trabajar con el contexto. En la segunda parte voy a trabajar con la misión del Programa Nacional de Educación Solidaria. En la tercera parte voy a trabajar con la visión política y pedagógica de este programa. Y en la última parte voy a analizar qué punto de vista construyó sobre la relación entre el Estado, las escuelas y la sociedad civil, ¿no? A través de los aportes de autoridades del Ministerio de Educación, del Programa Nacional de Educación Solidaria, de referentes de las organizaciones comunitarias o de la sociedad civil, como Alberto, que está presente y va a exponer, pero también con algunos trabajos hechos por investigadores y especialistas como Marcelo, que organiza esta mesa. Así que voy a tratar de ir rápido en las tres primeras diapositivas, que son importantes, digamos, para entender el contexto histórico, político y social de surgimiento del Programa Nacional de Educación Solidaria y a qué quiere darle respuesta desde el punto de vista educativo, ¿sí? Bueno, los años 90, en los años 90 tenemos básicamente dos gobiernos, el primero de Carlos Saúl Menem con dos presidencias, dos mandatos de 1989 a 1999 y después el breve gobierno de Fernando de la Rúa entre 1999 y 2001. Todos los presentes sabemos qué pasó en el 2001 y ahora lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede en términos de política económica? Bueno, se producen profundas reformas económicas y sociales. Sabemos también que se genera a partir del gobierno de Menem una reforma del Estado, se avanza con la privatización de empresas de servicios públicos, se establece la caja de convertibilidad, el tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar, se va configurando cada vez con más fuerza un modelo agroindustrial exportador, financiero y de servicios, y con un patrón de acumulación económica basada en el endeudamiento externo, la valorización financiera y la fuga de capitales. Es decir, para sostener esta asociación ficticia entre el peso y el dólar, el mecanismo de acumulación de los grupos económicos estaba dado por la deuda, por la valorización financiera de esa deuda y la fuga de capitales, ¿no? Se fue generando también en los años 90, a partir de ese modelo económico, lo que se puede llamar como las 3D, ¿no? Un proceso muy fuerte de desindustrialización, de desempleo y de desintegración social que va a eclosionar, que va a estallar en diciembre de 2001. Solo dos datos que da el INDEC a fines del 2001. Piensen que todo este proceso genera, por ejemplo, un desempleo en octubre de 2001 de 18,3% y una pobreza antes del estallido de diciembre de 2001 de 38,3%, ¿no? En diciembre de 2001, bueno, estalla ese modelo. En primer lugar, a partir de un disparador como el Corralito, se produce la explosión social y, como menciona Pucciarelli y Castellani, entra ese modelo en una crisis de hegemonía, ¿no? El orden neoliberal entra en una crisis de hegemonía, ¿no? La salida de la convertibilidad también muy rápidamente. Hay una sucesión de presidentes, 5 presidentes en muy pocos días, hasta que asume Eduardo Duhalde entre 2003
y entre 2002 perdón, y 2003. En primer lugar, designa como ministro de Economía a Jorge Remes Lenikov. Se produce la devaluación, la salida de la convertibilidad, más de un 200% de devaluación, y eso genera además que en mayo del 2002 el desempleo pique al 21,5%, la pobreza en octubre de 2002 llega al 57,5%, ese año termina con una inflación de casi el 41%, la relación deuda-PBI se consolida en un 125%, y la nominada en divisas casi un 110%, ¿no? Renuncia Lemes Lenikov, asume Roberto Lavagna, y ya hacia el final del 2002 hay algunos signos de recuperación económica, ¿no? Después de 4 años se sale de la recesión, se levanta el corralito, se estabiliza el tipo de cambio flotante, el año termina con superávit fiscal y comercial y acumulación de reservas internacionales. En diciembre de 2002 la desocupación baja al 19,6%, y en mayo de 2003 ya la pobreza desciende al 43,5%, ¿no? Del número que había arrojado en octubre de 2002, que era 57,5%. Vamos a elecciones, así muy rápidamente, en mayo, asume como presidente Néstor Kirchner, ¿no? El mandato de Néstor Kirchner dura, o mejor dicho, lo ejerce desde 2003 hasta el año 2007, ¿no? Anteriormente, digamos, en la campaña presidencial, Kirchner publica un libro de entrevistas con Torcuato Di Tella, ¿no? Donde solía decir que después del derrumbe de los años 90 y de la eclosión del 2001, había que salir del infierno, ¿no? ¿Con qué? Dice en esa entrevista con Torcuato Di Tella, con un Estado, mejor dicho, con un proyecto nacional de producción y trabajo, con industrialización y con un proceso de desendeudamiento externo, ¿no? Filmus va a decir luego que lo que se va a buscar es alinear en el gobierno de Kirchner un nuevo modelo educativo con los objetivos de un nuevo modelo socioeconómico para construir un país soberano con desarrollo y justicia social. En el gobierno de Néstor Kirchner la educación aparece con un rasgo de centralidad, ¿no? El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, como todos saben, sanciona y promueve un paquete de leyes educativas que va desde la Ley de Garantía Salarial Docente y 180 días de clase, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnico Profesional y finalmente la Ley de Educación Nacional, ¿no? Esas reformas educativas, fundamentalmente ese paquete de leyes educativas, tenían claramente dos objetivos. En primer lugar, lograr calidad educativa para todos los argentinos y sobre todo a partir de la Ley de Educación Nacional, orientar el sistema educativo hacia el logro de la inclusión educativa, ¿no? Bueno, en ese contexto se crea lo que se llaman los programas socioeducativos. Y uno de los programas socioeducativos que se crea es el Programa Nacional de Educación Solidaria. ¿Qué busca el Programa Nacional de Educación Solidaria? Básicamente promover el diseño y la gestión de proyectos educativos solidarios en las escuelas, los institutos de formación docente, las universidades y también en las organizaciones de la sociedad civil, con dos objetivos muy claros. En primer lugar, educar en la solidaridad. Y en segundo lugar, promover la participación ciudadana y comunitaria para estudiar, para abordar y si se podía también para resolver algunos problemas sociocomunitarios que se heredaban de los años 90, ¿no? Básicamente el programa promovía entonces proyectos educativos solidarios en las escuelas, instituciones de formación docente y universidades, la promoción de proyectos educativos solidarios, y esos proyectos educativos solidarios debían fundamentarse o basarse en una pedagogía o en una metodología denominada aprendizaje-servicio, ¿no? ¿Qué buscaba el aprendizaje-servicio? Bueno, en primer lugar, y fundamentalmente, articular tres elementos: los aprendizajes escolares, el protagonismo estudiantil, y a partir de eso generar un servicio solidario que pudiera estudiar, abordar y resolver problemáticas sociocomunitarias. Esto a partir de una sinergia
que también promovía este programa nacional, que era la sinergia entre las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil. Entre 2003 y 2007 el Programa Nacional de Educación Solidaria va a trabajar fundamentalmente sobre estos temas, ¿no? En primer lugar sobre educación, sobre pobreza, sobre producción, trabajo, ciudadanía, derechos humanos y salud, ¿no? Nieves Tapia, que era su coordinadora, y Filmus, también como ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, buscaban orientar, digamos, ese programa nacional, así lo decían, literalmente, a construir un movimiento de estudiantes solidarios para contribuir al desarrollo económico, la calidad educativa y la inclusión social, ¿no? En un país, en unas regiones, en unas comunidades locales que habían padecido los altos niveles de pobreza, el desempleo, el fracaso escolar y la exclusión social en los años 90, ¿no? Por último, como les decía, el Programa Nacional de Educación Solidaria, construyó una visión, un punto de vista sobre cómo debía ser la relación entre el Estado, las escuelas y la sociedad civil. Y esa visión y ese punto de vista debía construirse a espaldas de cómo se había construido en los años 90, ¿no? En primer lugar, lo que proponía este programa nacional era una nueva alianza, así se la denominaba, entre el Estado, la escuela y la sociedad civil. ¿Qué dejaban claro los documentos oficiales que uno puede leer de este programa nacional? Bueno, en primer lugar, que el Estado tenía la responsabilidad principal, primordial e indelegable en la planificación, gestión y financiamiento de las políticas educativas y sociales. Pero también se reconocía que el Estado solo no podía, y que necesitaba del trabajo, el asesoramiento, el acompañamiento y el complemento de las organizaciones de la sociedad civil, así se las llamaba, ya no más ONG, para construir un país integrado y para todos, ¿no? ¿Qué buscaba el Programa Nacional de Educación Solidaria con esta visión sobre el Estado, la escuela y la sociedad civil? Bueno, justamente romper una tendencia que se había instalado, como decía Alberto la llamaba la época neoliberal, ¿no? En los años 90, ¿no? ¿Y cuál era esa tendencia creciente que se había empezado a instalar en los años 90 y que Elías también mencionó? Bueno, una creciente autonomía de las ONG y el tercer sector en el abordaje de la cuestión educativa y social, que muchas veces entraba en contradicción por acción u omisión con las políticas del Estado y sus objetivos. Esa visión, ese punto de vista sobre la relación entre el Estado, la escuela y la sociedad civil se construyó con los aportes de distintos actores centrales del campo educativo, ¿no? Autoridades del Ministerio de Educación, del Programa Nacional de Educación Solidaria, referentes de las organizaciones sociales y comunitarias, y también con investigadores, ¿no? Acá les seleccioné una serie de testimonios, por ejemplo, de Daniel Filmus, ministro de Educación, de María Nieves Tapia, que era la coordinadora del Programa Nacional de Educación Solidaria entre 2003 y 2007, de Alberto Croce y de Marcelo Krzyzewski, que publicó en el 2006 un texto que resulta paradigmático sobre cómo se pensaba construir o se problematizaba la relación entre el Estado, las escuelas y la comunidad. Leo muy rápidamente, Marcelo, si me excedo del tiempo me cortás. 2 minutos. 2 minutitos. Bueno, ¿qué decía Filmus? Esta es una entrevista personal que le hice el 3 de agosto de 2018, ¿no? Filmus me decía, ahí yo había escrito, dice Filmus, con Daniel Arroyo, un texto sobre las ONG. Las ONG pueden estar para acompañar y trabajar con el Estado o bien para reemplazarlo. Si se promueve las ONG para desresponsabilizar al Estado, ahí tenemos un problema, porque el Estado deja de responsabilizarse con el proyecto de desarrollo y producción del país. Nieves Tapia, muy rápido, decía en unas actas de unas jornadas con las organizaciones de la sociedad civil, quiero subrayar que esto no significa que el Estado esté delegando lo que es su tarea primordial,
Es responsabilidad del Estado que los chicos coman y vayan a la escuela y que el comedor escolar funcione. Pero hay muchas cosas que sabemos que nosotros solos no podemos hacer. Me parece que este es un tema muy claro, que entendamos que desde las políticas públicas de educación se quiere articular con las organizaciones, no para descargar en ellas la responsabilidad del Estado, sino para articular esfuerzos. Es importante que las organizaciones reconozcan el rol del Estado, porque en una democracia es el pueblo el que elige a sus representantes y la representatividad de los dirigentes sociales no puede reemplazar al sistema representativo republicano y federal. Y si bien esto es obvio, en la práctica no resulta tanto, ¿no? Y después Nieves Tape hablaba justamente de que el Ministerio de Educación y las políticas educativas no podía dejar entrar a las organizaciones sociales que trabajaban con las escuelas, incluso con buenas intenciones, pero contradecían los objetivos trazados o establecidos por las políticas del Estado nacional o provincial. Y cierro con Alberto y Marcelo así muy rápidamente con sus testimonios que decían por aquellos años. Decía Alberto Croce, como referente principal de la Fundación CES, también en esas actas de la primera jornada abierta para organizaciones de la sociedad civil del campo educativo en el 2007. Decía Alberto, luego vino la época neoliberal, en donde había que achicar el Estado, entonces las organizaciones teníamos que ser protagonistas de lo que el Estado no se hacía cargo. Ahora estamos en un momento en el que el Estado quiere recuperar el liderazgo y la mayoría del pueblo argentino quiere retomar ese proceso. Por eso tenemos que encontrar la manera de lograr articulaciones fuertes que garanticen que el país sea un país para todos, un país integrado, ¿no? Y Alberto concluía que había una responsabilidad compartida de las organizaciones y el Estado para trabajar juntos y responder a las problemáticas políticas, económicas, sociales, culturales, etc. Por último, Marcelo decía en el año 2006, en ese documento oficial sobre escuela y comunidad, la existencia de las OSC, las organizaciones de la sociedad civil, es un hecho dado y reconocido en todas las legislaciones del mundo. Tanto favorecen la participación de los ciudadanos en la construcción de lo público, la dinamización de lo social, el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Por otra parte, complementan las políticas que surgen de las instituciones estatales y pueden potenciar las estrategias que éstas se proponen para alcanzar sus objetivos. En síntesis, el Estado fija la política educativa a partir del gobierno de Néstor Kirchner, tiene el rol principal en el diseño, la gestión y el financiamiento de esas políticas educativas, pero reconoce que solo no puede. Entonces convoca a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar de manera articulada con objetivos y políticas que, si bien establece y articula con la sociedad civil, fija las políticas públicas del Estado nacional o provincial. Ahí nomás. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Tu presentación no solamente es exhaustiva en términos documentales, sino que a uno le hace sentir un poco viejo. También porque estás hablando de hace más del 2006, ¿no? Así que bueno, excelente. Luego seguramente vamos a ir a algunos comentarios o preguntas al respecto. Te diría, Hernán, si querés, si podés dejar de compartir pantalla. ¿Me estás escuchando? Ahí está, genial. Gracias. Bueno, por un tema de tiempo, yo voy a hacer una presentación bastante rápida, porque le quiero dar más tiempo a la presentación que pueda hacer Alberto, y además para poder tener, por lo pronto, unos 10-15 minutos de intercambio. La idea es poder, en lo posible, estar cerrando 19:30, y nos estamos extendiendo un poquito más de lo previsto.
De algún modo, siguiendo un poco la línea que venimos trabajando en las distintas presentaciones que hicieron muy bien Elías y luego Hernán, mi interés ahora es quizás ampliar en términos del tiempo, de la línea del tiempo, el lugar que tuvo la sociedad civil y la comunidad a partir de lo que significó la ampliación de la obligatoriedad escolar. Por eso quizás yo me hago una pregunta, que es una pregunta que en realidad ya la contestó Hernán, y quizás esta presentación es reforzar algunos elementos saliéndonos de lo que fue el programa de educación solidaria. Si cuando hablamos de las políticas de ampliación de la obligatoriedad no estamos hablando de un cambio de paradigma, y que esto es simplemente una hipótesis de trabajo en torno a la relación Estado, sociedad civil y comunidad. Si estas políticas nos traen, ¿sí? nos traen un cambio de rumbo. Yo no voy a estar leyendo las diapositivas porque me parece que todos y todas las pueden leer con suma autonomía, pero quizás cuando hablamos de cambio de paradigma, lo que quiero plantear, un poco recuperando incluso lo que planteó Elías, que cuando en los 90 lo comunitario estaba asociado desde los documentos oficiales y también desde las políticas sociales, lo comunitario a capital social, autogestión, empoderamiento, son diferentes categorías que inclusive el Banco Mundial utilizó para poder situar el lugar de lo comunitario en términos de desarrollo, o en muchos casos de autogestión social, laboral, de apoyo a la escolarización. Mi hipótesis es que la ampliación de la obligatoriedad acarrea, digamos, una nueva discusión acerca de lo que significa no solamente la inclusión educativa, sino el lugar de la sociedad civil en relación a este imperativo que empieza a aparecer a partir del 2003 y se formaliza en el 2006 en relación a la necesidad de la inclusión de niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo. Hay un dato de época muy reiterado en ese momento, de que en ese momento se hablaba todo el tiempo de 500.000 de niños, de adolescentes en edad de escolarización en nivel secundario que estaban fuera del sistema. Entonces, ese número, digamos, traccionaba la necesidad de un cambio de rumbo en torno a esta articulación Estado y sociedad civil. Simplemente, a modo ilustrativo, nosotros podemos encontrar cómo la ley nacional, en lo que yo marco acá con letra marrón, aparecen en diferentes articulados, en diferentes capítulos de la ley, ese lugar, podríamos decir, distintivo que ya tiene lo comunitario, donde lo comunitario no, se podría decir, se restringe a esta unidad tradicional llamada familia, ¿sí? Que es la unidad con la que de algún modo fue siempre visualizada la comunidad en términos más bien tradicionales, sino uno puede encontrar cómo en los diferentes articulados comienza a ser mencionada el papel de las organizaciones sociales, ¿no? Y quizás, retomando quizás algo que planteó Elías, aparece no solamente el lugar de la organización social, sino también aparece una formalización de las escuelas de gestión cooperativa y gestión social, que podríamos decir que esto fue, a partir de la ley, una innovación que trae una política en el sentido de la formalización de otro tipo de gestión educativa como la que había previa a la Ley de Educación Nacional. Entonces acá nos vamos a encontrar con un lugar y con una forma de mencionar a la sociedad civil que incluye incluso esta posibilidad de construir alternativas pedagógicas, siguiendo también un concepto que trae Adriana Puigros,
en sus aportes, en el sentido de cómo se piensa a las organizaciones en términos de la posibilidad de promover alternativas pedagógicas. Cuando hablamos de la institución educativa, también en la Ley de Educación Nacional aparece esta idea de redes, ¿sí? Aparece esta idea de lo local, de lo territorial, y fundamentalmente de poder producir mecanismos de participación, ¿sí? Ahora, siguiendo mi hipótesis de trabajo y ya como para cerrar la idea que yo quería aportar a este encuentro, quizás el dispositivo que da cuenta de este cambio de rumbo en torno a la relación Estado, sociedad civil y comunidad, tiene que ver con una necesidad imperiosa que el Estado se plantea en torno a los procesos de revinculación de adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo. Esa cuestión, yo diría, siguiendo un poco los planteos acerca de la cuestión social y no siguiéndolo a Castel, sino cómo la revinculación se transforma en una cuestión social que cambia la agenda y cambia esa matriz sociohistórica que articuló tradicionalmente la relación Estado-sociedad civil. Yo entiendo que la revinculación se va a transformar en una bandera muy importante de época, que vuelve de algún modo a ser singular a partir de la pandemia, pero que en el 2003 comienza a constituirse como un problema y un tema de agenda educativa. En ese marco, ¿sí?, la sociedad civil y lo comunitario comienza a ser visualizado como un actor en la gestión de las políticas, se crean algunos programas en el que las organizaciones comienzan a tener una intervención muy importante. Yo acá no lo estoy pudiendo mirar a Alberto, porque estoy compartiendo pantalla, pero con Alberto Croce tuvimos la oportunidad de estar en la gestión del programa Todos a Estudiar, que fue quizás uno de los primeros programas nacionales que tuvo la intención de abordar el proceso de revinculación, donde ahí las organizaciones sociales tenían un rol muy interesante, quizás fundamental, en relación a lo que se llamó en su momento los espacios socioeducativos. Los espacios socioeducativos tenían como objetivo lo que después en la jerga pedagógica se empezaron a denominar espacios puente, que lo recuperan todas las políticas de los CESAG en la provincia de Buenos Aires, que tuvo que ver con esos espacios de transición entre estar fuera del sistema y luego el reingreso. En ese sentido, la comunidad tiene, la sociedad civil comienza a tener un rol muy estratégico en la política pública, con idas y vueltas, por supuesto, como todas las políticas tienen en relación a los recursos, en relación al financiamiento, en relación a cuánto a nivel nacional se legitima, pero a nivel jurisdiccional sí empezó a haber una serie de problemáticas importantes, ¿no?, en relación a cuál es el lugar de las organizaciones respecto de las escuelas, respecto de las instituciones, por ese lugar siempre que tuvo las organizaciones, podríamos decir, de modo a veces marginal o auxiliar. Y ahí, bueno, por supuesto se comienza a plantear un debate muy importante, ¿no? ¿Cuánto de lo que la nación legitima, las jurisdicciones no necesariamente lo terminan por legitimar en su trabajo más territorial? Pero eso sería arena de otro costal en términos de esta presentación, pero sí lo quiero simplemente advertir. Y en ese marco, algo que Hernán recupera en su trabajo, tiene que ver con cómo se empieza a instalar este lugar de la sociedad civil en términos de comunidades de aprendizaje, como una serie de actores que empiezan a transitar por las instituciones en términos de una nueva trama de lo escolar, ¿sí?, que implica una escuela que se abre a otros espacios de la vida pública,
podríamos decir que es un momento donde la figura de la organización de la sociedad civil empieza a transitar, en muchos casos por la puerta, en otros casos por la ventana, y en otros casos también por los espacios más formalizados de la escuela, pero que generan verdaderamente nuevas preguntas acerca de cómo incluir, de qué modo, qué lugar tiene el otro, que no es necesariamente el docente, pero sí es un actor social significativo. Simplemente quería traer este aporte que tiene que ver con un momento, con una época, y esta hipótesis acerca de cómo la revinculación tracciona un nuevo modo de articulación entre Estado, sociedad civil y comunidad. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro querido compañero, profesor Alberto Croce, director de un área del ministerio que aborda quizás esta problemática de modo más orgánico y más formal, que es la relación del Estado con la sociedad civil a nivel nacional. Así que bueno, Alberto, te agradecemos tu presencia y tu participación. Bueno, muchas gracias por el encuentro. Quiero mandar un saludo, por supuesto, a vos, Marcelo, a Hernán, a Elías y a los compañeras y compañeros que están presentes en este encuentro y a los que lo van a mirar después. También mandárselos, que va a haber seguro más de uno que lo estará viendo no sincrónicamente. Y no quería empezar a hablar de este tema sin decir dos cosas que para mí hoy son importantes y que quiero traerlas. Hoy, para los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, es un día duro por el asesinato de Morena Domínguez, esta niña de 11 años cuando iba a la escuela, que fue arrebatada no solamente un celular, sino sobre todo su vida. Creo que todos nosotros desde acá mandar un abrazo a la familia y sentir el dolor como sociedad que nos pasen estas cosas, ¿no? Además, Morena estaba yendo a la escuela. Me parece también es una cosa que por lo menos a mí me pega fuerte. Y la otra, tener en cuenta que cerquita de mi oficina acá está el Tercer Malón de La Paz, reclamando por encontrarse con la Corte Suprema de Justicia para que pueda ser posible un pronunciamiento acerca de la reforma constitucional de Jujuy, que como muchos, por lo menos yo creo que hay que derogarla para que sea, ojalá, un proceso participativo en algún momento y respetuoso sobre todo de los pueblos originarios. Bueno, dicho esto, quería compartir con ustedes que a mí me parece oportuno, y más habiendo escuchado a los tres compañeros que hablaron antes. En particular le agradezco a Marcelo, que fue muy breve, pero creo que eso es muy generoso, porque conociéndolo sé que tiene muchísimo para aportar en este tema, así que me parece un gesto muy bueno, ¿no? No siempre pasa, así que lo destaco, Marcelo. Pero quería hacer una reflexión sobre esta cuestión que venimos trabajando en este encuentro, ¿no? La relación sociedad civil-Estado, como decía Elías, está bastante estudiada, o sea, hay bastante escrito. Pero el tema es que yo creo que siempre es necesario verlo desde cierto nivel de tensión, que puede ser una tensión destructiva o una tensión fecunda, una tensión que ayuda a crecer o que solo genera enfrentamiento, ¿no? La realidad es que esa relación es una relación muy dinámica. No es, perdonen, que no sé qué está pasando con mi cámara, que se apaga sola. A ver. Perdón un segundo, que algo sucederá con mi cámara. Bueno,
La verdad que no sé cómo quieren que me mueva, si sigo hablando, porque la prendo y se apaga sola. No, seguí hablando, Alberto. O prefieren, si no me desconecto y me vuelvo a conectar, pero como No, quieran no, seguí ustedes. hablando, seguí hablando. Bueno. Le decía que para nosotros es una relación dinámica por varios motivos. Uno de los motivos es que el Estado tiene cosas que permanecen, pero otras que van cambiando. Y lo mismo sucede con la sociedad civil, y entonces es necesario ver que no se puede hacer una definición estática de esta relación, porque va cambiando todo el tiempo. Y de hecho, fíjense que los tres compañeros que me antecedieron recorrieron a tres momentos distintos y con situaciones totalmente diferentes, mencionando en distintos contextos. Entonces, no hay una cosa que uno pueda decir y que valga para todos los tiempos y todas las situaciones. Y esto me parece que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, en el Estado hay momentos en donde el Estado tiene esta característica de ser muy fortalecido, de querer construir políticas públicas con un nivel alto de protagonismo, y en ese caso, a veces los funcionarios públicos, más allá de que todos los discursos políticamente correctos, sienten que las organizaciones se le transforman en un estorbo, más que en una ayuda. Y entonces, con razón o sin razón, se generan unas cuestiones de tensiones, o de no escuchar, o de querer callar, o de querer tapar, y bueno, esas cosas suceden, entonces me parece importante que las podamos tener en cuenta. Y después cuando vienen los otros gobiernos que hablan de achicar el Estado, aunque sabemos que es achicarlo nada más que para los derechos de los pobres, porque los que hablan de achicar el Estado para otras cosas lo fortalecen, cuando se trata de quitar derechos no parecen tan achicados. En esos contextos, esos estados que dicen de achicarse buscan a veces a las organizaciones realmente para que lo reemplacen, para que le cubran cosas que no pueden o no quieren hacer. Eso no es mentira, sucede. Y lo que es más grave es que eso lo hacen contratando a las organizaciones para hacer determinado tipo de proyectos. Y eso termina haciendo muchas veces que las organizaciones sociales se callen, cooptadas por esos dineros que les permiten seguir existiendo, y entonces pierdan su carácter de defensa de las cuestiones públicas y estatales. Y eso, como hemos tenido tan cerca a nosotros gobiernos de los dos tipos, podemos constatarlo realmente. Yo le estoy hablando así con un sentido muy claro, porque me parece que a las cosas hay que llamarlas como son. Entonces, creo que esto pasa, y hemos tenido dirigentes de organizaciones de la sociedad civil muy cooptados, que en los momentos donde se proponía la privatización, o no la criticaban o la aplaudían. Pero eso no pasó con todos. También hubo compañeros y compañeras que desde las organizaciones sociales resistieron a estas cuestiones y sufrieron las consecuencias y tuvieron que luchar contra ellas, y que realmente muestran que aquello que dije primero no es absoluto y vale para todos. Entonces me parece que es importante primero, lo que quería señalar en esta primera parte, es esta cuestión de que no es sencillo buscar una interpretación de esta relación en forma estática, por más que uno pueda hablar del tema en forma genérica. La segunda cosa que hay que mirar, así como hablábamos recién del Estado, si uno mira la sociedad civil en Argentina, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, las organizaciones con toda la diversidad de nombres que hay, para nombrarla, al principio Elías decía que habría que caracterizar esto nuevo, sí, no es motivo de este encuentro, pero siempre es necesario por esta misma dinámica decir qué queremos decir por organizaciones de la sociedad civil, porque metemos y sacamos muchas cosas de ese nombre. Yo decía, es muy amplia, y les voy a dar algunos datos como para que podamos ver, muy poquitos, pero para saber. Por ejemplo, nosotros desde nuestro programa creemos que debe haber alrededor de 20.000 cooperadoras escolares, y para nosotros las cooperadoras escolares son una forma de organización social.
Y calculamos que en Argentina habrá entre 8 y 10.000 centros de estudiantes, y eso es otra forma de organización social. Pero además, más o menos hay entre 18 y 19.000 cooperativas que tiene registrado el Instituto Nacional de Economía Social. Y hay además más o menos entre 18 y 20.000 clubes de barrio. Le estoy dando lo más grande, los números grandes, para tomar dimensión de que si en todas estas cosas hay 10, 15, 20, 50, 10, 5 personas, el número de personas que participan en Argentina de alguna forma de organización es muy importante. Si además de eso pensamos que muchísimas de las personas que, por ejemplo, reciben hoy el Potenciar Trabajo, que son alrededor de 1,5 millones, un poco más, muchas de ellas no, pero muchas participan de los movimientos sociales que les han, a través de los cuales gestionaron esos programas. Así que es muy denso el campo de las organizaciones que llamamos organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, y cuando queremos hablar de la relación con el Estado, es una relación obviamente muy compleja, porque no estamos hablando de cómo se relaciona la fundación de una empresa determinada con el Ministerio de Educación. Estamos hablando de la relación sociedad civil-Estado, que implica todo esto que yo les estoy comentando. Obviamente, en estos contextos, lo ideológico es de lo más variado, y uno puede encontrar organizaciones que responden a los tipos de ideología y política más diferentes que a ustedes se les puede ocurrir, porque responde a la realidad de la sociedad argentina. Y obviamente los estados van a tener distintas relaciones con aquellos que son más afines o menos afines. Y este es un tema también delicado que hay que tener en cuenta y no podemos meter abajo de la alfombra, porque también juega en estas relaciones. Si bien las organizaciones son muy diferentes, hay algunas cosas que las nuclean. Y a mí me gusta hablar mucho de las causas de las organizaciones sociales, porque detrás de la conformación de una organización social hay una causa que defiende, que impulsa, que busca llevar adelante. Si me da el tiempo, después quiero volver a esto con una palabrita más, pero no sé si me va a alcanzar el tiempo. Entonces, en este contexto de relaciones dinámicas, yo les quiero contar la experiencia que estoy viviendo en este momento, no por la experiencia en sí mismo, porque la verdad que me molesta mucho cuando los funcionarios públicos se pueden contar lo que hacen, no es mi estilo, no me gusta eso, pero me gusta contarlo acá en función del tema que estamos teniendo, que por ahí puede servir para pensar en esta relación. Nosotros yo llegué a esta dirección, en una dirección que era nueva, no existía, y se llamaba así, Dirección de Articulación con la Sociedad Civil. Pero les aseguro que cuando yo llego ahí, no era el primer director, sino el segundo, prácticamente no había una agenda para esta dirección. Hay que armar algo acá con ese nombre. Y fue un gran desafío, y intentamos hacer lo mejor que pudimos. Espero que hayamos hecho algo que tenga continuidad y que les sirva a nuestro ministerio y a nuestra educación, pero en todo caso, con el equipo de compañeros y compañeras que estamos en la dirección, hemos construido algunas cuestiones. A nosotros nos parece que es muy importante, por todo lo que ya dijeron los que hablaron antes, así que no lo voy a repetir, que haya una relación fluida entre las organizaciones sociales que tienen alguna vinculación con lo educativo y el Ministerio de la Educación. Ahora me voy a concentrar ahí, dejando de lado los otros temas de organizaciones sociales y de Estado en otros ministerios, áreas y demás. Me concentro un poco en los minutos que me quedan en el tema educativo. Desde la dirección entendimos que había que hacer un trabajo que tuviera tres dimensiones. Por un lado, la vinculación específica con las organizaciones que se vinculan con el ministerio o que desean vincularse. Esa era la primera cuestión. Hernán recordará, por ejemplo, cuando se hablaba de aprendizaje servicio, en el programa que mencionaba él, una cantidad de organizaciones en el país que se vinculaban con los proyectos que se hacían. Pero esto, además de eso, pasa en otro montón de áreas del ministerio. Entonces ahí sentíamos que el ministerio tenía que tener como una oreja, una puerta, una ventana para esa vinculación, que ordenara un poco esas inquietudes para que llegaran de manera efectiva al ministerio. De vuelta, si me dan tiempo, o a lo mejor en las preguntas que ustedes hagan, me extiendo en esto. La segunda cosa, la necesidad de impulsar que se replicara un área como esta en cada una de las provincias.
Y de hecho, esta política que nosotros llamamos participar, encuentra en este momento en cada provincia alguien que se está encargando del tema, nombrado por el ministerio o ministra de Educación de cada jurisdicción. Eso nos parece un avance muy importante, porque hay como ventana ahora en las 24 provincias, o casi en las 24. Y la otra cosa que nos vimos en la obligación de trabajar es en la articulación interna dentro del Ministerio de Educación, para que esto no quedara reducido a nuestra dirección, sino que se entienda que es el ministerio entero el que tiene que tener relaciones con las organizaciones. Y hay muchas áreas que ya la tenían, hay muchas áreas que la tenían y no tenían conciencia de tenerla, y hay muchas que no la tienen y la deberían tener. Entonces ese también es el tercer aspecto del trabajo de nuestra dirección. Me parece que les traduciría de alguna forma esto de la relación sociedad civil-Estado, teniendo en cuenta la educación, en una nueva dupla, que puede ser muy interesante para que pensemos, que sería la dupla contenidos curriculares / agenda social. Porque me parece que eso está nucleando bastante de esta relación en este momento. O sea, hay unos contenidos curriculares que de alguna manera le dan sentido, identidad, direccionalidad a los procesos de la educación formal en sus distintos niveles y modalidades. Pero por otro lado hay una agenda social que es levantada desde las organizaciones alrededor de una serie de temáticas que la sociedad va poniendo arriba de la mesa. Podríamos hablar de la educación sexual integral, podríamos hablar de los temas del feminismo, las identidades sexuales, los temas de los pueblos originarios, los temas de la economía social o la economía popular, y sigue la lista. Podría seguirla un rato largo, ¿eh? Y todos esos temas le están diciendo, y nos están diciendo como ministerio, que el ministerio tiene que tomar esto como contenido educativo, tiene que tomar esto como perspectiva. Eso debe estar presente en los procesos educativos. Y ahí chocamos con los currículum que hay, con la formación docente que tenemos, con las exigencias y la dureza, que a veces hay que enseñar determinadas cosas y no se pueden estar enseñando otras, a veces por cuestiones ideológicas, pero a veces por cuestiones hasta de tiempo nada más. Entonces yo creo que ahí hay un nuevo capítulo de esta tensión o de esta relación, pero que se expresa en esta nueva, como en esta nueva direccionalidad. Y voy a terminar con dos cosas. Perdonen la corrida, pero si no, no puedo cumplir con el tiempo que Marcelo nos pidió, que tienen que ver, primero les cuento en cosas concretas que nosotros íbamos avanzando, porque eso implicó una relación con organizaciones que nos han traído mucho de estos temas. Por ejemplo, estamos trabajando con más de 120 organizaciones de las comunidades de pueblos afrodescendientes de la Argentina, que nos traen sus problemáticas, ¿no? Es decir, no estamos ni presentes en las currículas, no se habla de nosotros, se nos ignora. Bueno, puedo seguir, no quiero alargar. También nos hemos relacionado con organizaciones vinculadas a la economía popular. Sentimos que en nuestras escuelas de gestión pública y también de gestión comunitaria o gestión social, pero en los sectores pobres, los papás de nuestros estudiantes, muchísimos viven de la economía popular. Y cuando se habla del trabajo no se tiene en cuenta esto, y se habla de otro trabajo que no es este. No me alargo porque podría hablar mucho de esto. También hemos trabajado con organizaciones del pueblo gitano, parecido a lo de lo afro, con organizaciones LGTB, con organizaciones que trabajan en educación de adultos, con organizaciones que trabajan en las cárceles. O sea, estas relaciones que hablábamos antes en forma general, bajan a los problemas concretos y a los niveles y a las modalidades. Y son muchas. Este año hemos podido tener de alguna forma contacto de más de 1000 organizaciones con las que tenemos algún tipo de relación, a veces más frecuente, a veces menos, pero la tenemos. Y quiero terminar con un listado muy, perdonen así, muy brutal, porque no me da el tiempo, pero cuando hablamos de los aportes que hace la sociedad civil o que puede hacer la educación, ¿a qué nos referimos? Algunas cosas ya las dijeron los compañeros, pero las quiero decir así como pequeñas palabras o títulos. Bueno, la primera aporte, darnos estas causas para la agenda. El otro aporte, abrir los caminos de participación a todo nivel, porque la relación no se da solo con el ministerio, se da con la escuela también. Entonces, ahí hay un nivel de participación, organizaciones barriales, escuelas, muy importante.
todos los procesos que tienen que ver con la democratización educativa, que es otro tema que aportan algunas organizaciones. La incidencia en las políticas públicas, ayudar que una política pública que exista se fortalezca, se direccione, se mejore, se complete, pongan la palabra que quieran. Recibir experiencias concretas que se hacen desde las organizaciones en educación, en formación de adultos, en formación docente. Hay experiencias riquísimas que el sistema recibe de las organizaciones y se abre. Hay metodologías de trabajo. Históricamente las metodologías de educación popular surgieron de las organizaciones que en ese momento estaban en la educación no formal, hoy están muy metidas dentro del sistema educativo, pero vinieron de fuera. Otra cosa que aportan es territorialidad, porque muchas veces, lo decían antes los compañeros, que para llegar al territorio, si bien las escuelas son, creo que, el sistema más capilar que tenemos, a veces no alcanza. Hay que ir más allá de esa capilaridad para llegar dentro del barrio a los más pobres de los barrios. Y después también un montón de conocimientos y saberes alrededor de temática que la escuela no los produce desde adentro. A veces ni las universidades los producen, lo produce la sociedad civil desde estas cosas y después las universidades la profundizan y lo tematizan. Por ejemplo, en los temas ambientales. O sea, toda la fuerza que está haciendo la organización social en Argentina para defender el agua frente a la producción minera, surgió primero en la sociedad y en la lucha en las calles, después la toman algunos sectores que la investigan y la escuela los incorpora como un formato. Muchas escuelas hoy trabajando lo ambiental, pero no es que empieza en la escuela. Esto sale de otros campos. Entonces, si los ministerios estamos abiertos a estas cuestiones, vamos a enriquecer la educación que queremos que tenga nuestro pueblo. Bueno, yo les pido disculpas porque la verdad me siento que casi pasé con una aplanadora y encima sin poder tener la cámara, pero bueno, espero que estas reflexiones puedan resultarles útiles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, y más allá de que no estabas con cámara, tu presentación fue muy buena y pudiste no solamente plantear temas de coyuntura, sino tu mirada sobre este lugar que tienen las organizaciones para generar lo que nosotros entendemos como procesos de mayor democratización social que los sistemas educativos necesitamos, lo mismo que todo lo que tiene que ver con el campo de la justicia educativa. Está habiendo muchos comentarios y algunos comentarios más en clave de pregunta, y estamos con una disyuntiva, porque no me gustaría para nada ser autoritario, pero lo que nos marca a veces la cuestión autoritaria son los tiempos, de que en unos 10 minutos, no mucho más, tendríamos que estar cortando. Yo voy a compartir en pantalla algunos comentarios de colegas como para visualizarlos, y en todo caso a quien le corresponda por ahí más la respuesta, y alguna pregunta más relativa a la intervención de Elías, otras me parece que tiene que ver con algo que dijo Hernán, y algo que dije yo, y después algunas cuestiones que tuvo que ver con la presentación de Alberto. Fíjense qué prolijito que estoy, que copié los comentarios en un Word, así que bueno, no me reconozco. Comentarios. Esta va para Elías, así que Elías, la letra está en 18, todos la podemos leer, no la voy a leer para ganar tiempo, así que te diría, Elías, que vos puedas contestar o agregar algo al comentario de esta compañera que planteó esto. Dale, no, corto así pasan todas. No, que comparto, digo, está claro que el Congreso Pedagógico, incluso por su duración, requería, digo, la discusión social que propició el Congreso Pedagógico requería un sostenimiento a lo largo del tiempo que no cualquier organización de la sociedad civil podía sostener, ¿no? Entonces, claramente, por una cuestión de territorialidad, de capilaridad, un poco como decía recién Alberto, una de las instituciones que pudo sostener esa discusión y ir
copando los espacios fue claramente la Iglesia Católica. No obstante, lamentablemente es cierto que en gran medida eso que refleja los resultados y el informe final del Congreso Pedagógico refleja sobre todo una perspectiva por ese copamiento de la Iglesia Católica, pero lamentablemente ese resultado, esas conclusiones fueron las que se utilizaron para configurar y para construir los discursos de crisis que legitimaron después la sanción de la Ley Federal de Educación. Bien. Bueno, gracias, Elías. Por supuesto, tanto Hernán como Alberto, si quieren hacer algún aporte respecto de estos comentarios, genial, siempre que sean breves. El segundo, yo diría de que esta cuestión de los espacios socioeducativos realmente creo que fue un aporte en términos de poder pensar el lugar de la organización social no asociado necesariamente a un plano asistencial, ¿sí? Como tradicionalmente en muchos casos fue el rol de las organizaciones barriales o las que están más situadas en contextos de mayor vulnerabilidad social, sino la posibilidad de un empoderamiento en torno a la problemática educativa de los adolescentes que estaban fuera del sistema educativo, ¿no? Yo quizás agregaría que esos espacios educativos dieron la posibilidad en muchos casos de generar alternativas intersectoriales, en el sentido de que esos espacios socioeducativos estén vinculados también con líneas de trabajo, de desarrollo social o del Ministerio de Trabajo que llegaban al territorio, pero que no necesariamente tenían articulación en el campo más, podríamos decir, más global, a nivel de los ministerios, como es un problema que todavía sigue siendo un problema serio, el tema de la articulación de políticas sociales. Pero sí, estos espacios educativos dieron esa posibilidad en muchos casos de una articulación intersectorial. Cabe señalar que estos espacios socioeducativos después se van a retomar en otra línea de un proyecto que tuvo un desarrollo bastante importante durante 4 años, que fue una red de organizaciones sociales por el derecho a la educación, que se desarrolló en el periodo 2011-2014, y que surge a propósito de la asignación universal por hijo, ¿no? La asignación universal por hijo también va a traccionar otro cambio, o un cambio también de paradigma en torno a esta relación Estado y sociedad civil, o por lo menos un intento de, bueno, vuelvo a decir, una articulación alternativa a la que tradicionalmente se venía desarrollando. Bien. Acá hay una colega que plantea el tema de las redes, quizás esto en respuesta también a un comentario que hizo Alberto. El establecimiento de redes con las diferentes organizaciones les otorgan significatividad a los contenidos curriculares. Los y los estudiantes se encuentran el sentido de lo que se aprende en la escuela y se descubre otros tantos contenidos que no se consideran. No sé si algo de esto querés hacer un comentario, Alberto, o agregar. Está perfecto, coincido. Nada más. Ok. Bueno, Hernán, ¿querés sumar algún aporte o comentario a estas reflexiones? No, coincido con todos los puntos de vista y los colegas, y resaltan también lo que decía Alberto en la exposición, ¿no? El vínculo, por ejemplo, entre el Estado, las escuelas y la sociedad civil siempre es dinámico, no es estático. Y uno podría decirlo de la investigación es histórico, político, social, ¿no? Se va reconfigurando de acuerdo a los distintos gobiernos, los distintos contextos, los distintos proyectos políticos, ¿no? Por eso es interesante el tema escuela y comunidad, políticas, ideas y prácticas educativas, porque, por ejemplo, no es lo mismo cómo construyó el vínculo entre el Estado, la escuela y la comunidad, la DINEA de la reforma, la DINEA de la Revolución Argentina, la DINEA del nacionalismo popular,
no es lo mismo cómo construyó el vínculo el vínculo entre el Estado, la escuela y la comunidad, el proyecto especial Educación y Servicio Comunitario en los 90, o el Programa Nacional Escuela y Comunidad con la Alianza, y no es lo mismo, por ejemplo, cómo lo construyó el ciclo de gobiernos kirchneristas, ¿no? Del 2003 hasta el 2015, ¿no? Ese me parece un concepto central, ¿eh? Y también Bueno, decir que, perdón Marcelo, sí, se te prendió la cámara, Alberto. Ahí no, está. prendí el teléfono, estoy desde el teléfono porque mi computadora no sé qué le pasa. Pero también decir que hay una relación, por ejemplo, que está bastante invisibilizada, pero que viene de hace rato, que es todo lo que tiene que ver con la escuela privada. O sea, a veces cuando hablamos de las relaciones, pensamos, no sé, en una organización de un barrio, pero como se hablaba acá y como se habló del Congreso Pedagógico, me parece que hay una relación de la escuela privada con instituciones que son todas organizaciones sin fines de lucro, aún las religiosas que tienen escuela, que tienen un lugar en el sistema educativo muy fuerte. Y que a veces cuando se habla de este tema eso parece que no estuviera. Y sin embargo lo tenemos que poner ahí, porque a veces se habla, por ejemplo, de si el Estado financia o no a las organizaciones, y se piensa a ver si financia un jardín comunitario en un barrio. Y se pierde de vista toda esta otra realidad. Entonces, a la hora de pensar cuál es la relación, por ejemplo, del Estado con los jardines comunitarios, ahí donde no hay o había pocos jardines, ahora por suerte estamos aumentando su cantidad, bueno, hay como una discusión ahí también, ¿no? Sobre los fondos públicos, sobre cómo se destinan, qué implica esto para las organizaciones, para los fondos estatales. Bueno, hay grandes discusiones ahí. Y hay otras cosas que también tienen que ver con la apertura de fronteras. O sea, el sistema reconoce como docentes a aquellos que han hecho los institutos de formación docente y demás. Pero los educadores sociales, los educadores populares, un montón de cosas, esto el sistema no los tiene tan visibilizados. Y también son parte de la educación de nuestro pueblo y el ministerio tiene que pensar alrededor de eso algunas cuestiones. Entonces yo por eso digo, si algo hacen las organizaciones sociales a todo el ministerio, es exigirnos abrir, exigirnos pensar otras cosas, movilizarnos, no quedarnos quietos, y por eso hablo de esta atención fecunda. No es nada fácil, porque obviamente complica, pero creo que es un escenario rico y que ojalá nosotros desde el ministerio, en lugar de aplastarlo, de matarlo, lo tratemos de poner en juego para que mejore la educación, que es lo que realmente debemos buscar. Entonces yo quisiera eso también marcarlo, porque hay cosas que están como invisibilizadas o tan aceptadas que ya nos parece que son otra cosa y en realidad son esto mismo. Bueno, vamos a ir cerrando, agradeciéndoles a todos, a todas su participación, haber estado. También, por supuesto, presentar y agradecer los aportes de Elías, de Hernán, de Alberto, de un tal Marcelo Krzyzewski, que creo que habló un poquito, y bueno, y a todas. Así que en general a veces nos despedimos con un aplauso, así que podemos hacer un aplauso para aplaudirnos, porque este es un encuentro que vale la pena, que nos motiva y nos ayuda a aprender y a ser mejores, que es lo que también pretendemos para nosotros y nuestras comunidades. Así que bueno, les mandamos a todos y a todas un abrazo. Para aquellos que les interesen, el día de mañana vamos a estar desarrollando un encuentro sobre experiencia escolar y participación juvenil. Va a estar el que les habla y también vamos a contar con la presencia de Pedro Núñez, con un nuevo libro que él nos va a presentar, y también Martín Almuna, que él coordina toda una línea de participación juvenil con las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, aquellos y aquellas que les interese, desde ya los esperamos. Bueno,
¿Hacemos el aplauso? Que sigan bien. Un abrazo. Gracias por todo. Bueno, Marcelo, gracias. ¿Y ya te fuiste o estás ahí? Me parece que se fue Marcelo. Me Bueno, parece que Nano, se fue Alberto. Alberto, un abrazo para vos, me gra- alegro de verte acá, suerte y a disposición en lo que haga falta, ¿eh? igual, y gracias por participar, Alberto. Estuviste muy bien como siempre. Muy corrido estuve, me pareció una cosa casi espantosa. Y encima te No, cortó la cámara, que nunca me pasó en no, la pero vida que me corte en un Zoom una cámara. estuviste muy bien, muy lúcido y con muy buenas ideas, para mirar ese vínculo, ¿eh? Bueno, ojalá que sirva. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Chao, Chao. chao.